Hola a todos, bienvenidos a este martes de recomendación de películas y series, pero ahorita nos vamos a centrar específicamente en un documental muy interesante. Hola a todos, qué bueno que estén aquí conmigo. Pues tenía rato de no verlos porque anduve malita, luego tuve un chingo de trabajo y luego no encontraba cuándo hacer estos videos, pero ya estoy aquí otra vez. Yeah. Y empezamos con pues yo creo que es un documental muy interesante que les vengo a recomendar. Se llama What the Fuck is Going On. Está en Netflix. ¿Qué coño está pasando, tío? Porque en realidad es un documental español. Así es. Entonces, ya saben lo que siempre digo. Si les molesta cómo hablan los españoles, tío, que yo nunca hablo bien español, pero ahí medio los imito. Si les molesta cómo hablan, entonces pues no lo vean, porque hay mucha gente en Latinoamérica y tal que pues no le gusta tanto el acento, es más bien porque no está acostumbrada, pero yo les diría que le den una oportunidad, pero si de plano no les entra el acento, pues ni modo, ¿no? Ya habrá otra forma de verlo. Creo que no tiene idioma en otro... Creo que no tiene otro idioma, pero pues no sé, le pueden bajar el volumen y verlo con subtítulos. La verdad es que está muy bueno. ¿Y de qué habla? Bueno, es una mirada crítica de la desigualdad de género, específicamente en España, porque ya es donde está hecho. Son una serie de entrevistas que se hacen a activistas feministas españolas que pues te están mostrando la verdad de lo que está ocurriendo allá y que en realidad se refleja en todo el mundo, realmente en todo el mundo, hasta en los países en donde se dice que hay menos desigualdad y que son toda maravilla, y Finlandia y no sé cuánta cosa. La verdad es que en todos lados hay un reflejo de lo que está pasando en España. ¿De qué habla este documental? Bueno, empiezan por ejemplo hablando del problema con las muñecas hipersexualizadas de hoy en día. Hombre, si quito la mano de acá no me veo. Déjame la mano acá. En serio, miren, se oscurece, se pone clarito, se oscurece, se pone clarito. En fin, fuera de eso, este problema con las muñecas hipersexualizadas de hoy en día, como las Bratz, por ejemplo, que me parece que es el ejemplo que ponen, versus la Barbie clásica. La Barbie clásica siempre ha sido criticada porque pues es una muchacha que está buena, se ve bien, pero hay muy poco por detrás. Y sin embargo, estas Barbies clásicas tenían trabajos, carreras, había veterinaria, había una doctora, había abogada, había muchos tipos de Barbies, incluyendo por supuesto a la Barbie que daba luz y a todos estos tipos de muñecas como más, entre comillas, clásicas, ¿no? Pero las Bratz no tienen nada de eso, son nada más chicas según buenísimas, pero tienen acá los super labios como llenos de botox y ya saben la figura de estas muñecas que nada más se ven bien. ¿Qué hay más allá? No se supone que haya mucho más, es decir, desde luego tienen toda su historia estas muñecas, pero no es algo que se refleje directamente cuando compras la muñequita. También está pues el problema de estos cánones de belleza inalcanzables, ¿no? Justamente para estas fashion plastic que pues Photoshop y todo eso y nunca se llega a ello. Está la falacia de llamar feminazis a las feministas, que feminazi es un término que no debería existir hasta que las mujeres empiecen a meter en campos de concentración a los hombres y a quemarlos o a hacer algo, alguna industria específica para destruir personas. Yo creo que los feminazis no existen y entonces se le llama feminazi para denostar un movimiento, para denostar algo que se está diciendo. Entonces también se habla de eso. Hay un debate muy interesante sobre si hay o no hay pornografía feminista y por qué es peligrosa la pornografía que actualmente llega a los hombres aproximadamente desde los 8 años. Así es, hoy en día en el mundo de la información, desde los 8 años está llegando la pornografía a los hombres, es decir,
a los niños pequeños. Y pues cómo esto va entrando estas imágenes directamente y no hay como una educación así como cuando vemos una película como Duro de Matar, que detrás nosotros tenemos la educación de no tienes que matar, tanto por la iglesia como por la sociedad, una moralidad metida en casa, lo que sea, pero tenemos la educación de no puedes ir por el mundo matando. Entonces tú ves estas películas violentas y no te alocas y sales a matar gente, a menos que ya estés mal de la cabecita, cosa que pasa mucho en ciertos tiroteos, pero de eso no estamos hablando. Sin embargo, no hay una educación detrás, una educación que esté bien cimentada sobre la sexualidad y mucho menos a los 12, 8 años. Entonces, esas imágenes van entrando directamente al cerebro de los niños y entonces van creando expectativas que no son reales, que en la mayoría de las ocasiones, porque no digo en todos, pero en la mayoría de las ocasiones no se van a lograr. Entonces, estos problemas que puede acarrear, ¿no? El mito sobre el libre albedrío se trata de paso, ¿no? Si quieres tener libre decisión necesitas más de 2 caminos. Si tienes solamente 2 caminos, entonces no estás decidiendo, se te está obligando a tomar uno u otro. Entonces, ¿la mujer tiene capacidad de decisión? ¿Realmente la mujer tiene capacidad de decisión o solamente puede decantarse por carrera o maternidad, por esto o esto, por tal o tal? ¿La sociedad le está dando capacidad de decisión? Esa es un tema muy interesante que se trata aquí. La prostitución, por ejemplo, romantizada en los medios masivos como la tele o el cine. Por ejemplo, Pretty Woman, que es una película que a mí me encanta, pero sigue siendo una película de una prostituta que se encuentra a un galán y es la típica historia de Cenicienta, ¿no? Chica pobre se vuelve rica porque se encuentra a un tipo que se enamora de ella. Entonces, pues sí, la romantización que hay de esto versus la realidad, que son cosas pues muy, muy fuertes que les ocurren a las mujeres y normalmente te dicen, no, es que es una decisión que la mujer hace de sí misma, pero la gran mayoría de la prostitución en el mundo es a base de trata de blancas, ¿no? Entonces, eso no es una decisión en absoluto, en absoluto. Están los problemas de las mujeres autóctonas o indígenas versus los de una mujer blanca occidentalizada. Esto se trata muy de pasada, de hecho nada más se menciona tantito cuando se está hablando de justamente prostitución y trata, y me llama mucho la atención que no se ahonde un poquito más, quizá. Suenan mucho los camiones. Quizá porque esto está específicamente... Cállense, camiones. No sé si se vayan a oír los camiones aquí, pero bueno, quizá esto no se aborda porque específicamente en España no hay tanto al respecto, pero aquí en México estaría muy interesante ver los problemas que sufre la mujer blanca occidentalizada, o aunque no sea blanca, porque aquí todos somos café con leche, versus la mujer indígena y los problemas que sufre y cómo ellos están en ciertas comunidades todavía 20 años atrasados y las mujeres siguen sufriendo lo que sufrían nuestras abuelas o tatarabuelas, ¿no? Entonces, pues ahí está eso también, dicho de paso, como les digo, está la abolición de la prostitución versus su despenalización. Está muy interesante el asunto porque, pues, muchas mujeres dicen, si hay, si hay en un lugar niños de 10 años que están siendo obligados a trabajar, tú lo que haces es abolir, prohibir, terminar, en vez de hacer un sindicato al respecto. Pero, pues entonces si hay un lugar en donde están obligando a las mujeres a prostituirse, tú lo que tienes que hacer es abolir, chazam, se acabó. Pero no se hace y me parece que en España crearon o se estaba intentando crear un sindicato de mujeres que se dedican a la prostitución. Ahora, muchas dicen, no, pues es que mientras haya la duda de qué es lo que está ocurriendo, se tiene que despenalizar. Ahí está abierto el debate, hay gente a favor, hay gente en contra. Les digo, está muy rico este documental porque hay
opiniones tanto de un lado como del otro, ¿no? Entonces el chiste es que te deja pensando y te abre un panorama muy interesante. Está, por ejemplo, controlar la reproducción y la sexualidad de la mujer, que pues ahí dicen que es el corazón del patriarcado de esta sociedad actual y que lo estamos viendo, o sea, lugares en los que se prohíbe en absoluto que se tengan abortos, lugares en los que se restringen los abortos, que es en la mayoría de los lugares del mundo. Y, por ejemplo, en China, me parece que se abolió en 2010 o 15, pero la política del hijo único, que más bien prohibía tener más hijos, ¿no? Y incluso hubo una cosa terrible de que iban de pueblo en pueblo esterilizando mujeres. Entonces, esto, controlar la reproducción y la sexualidad de la mujer, que es lo que sigue pasando incluso hoy en día, aunque no nos damos cuenta del todo hasta que pensamos en ello, ¿no? Machismo más clasismo, con el vientre, con este rollo del vientre subrogado, es decir, el machismo y el clasismo se unen en el sentido de que se compra a una mujer para que alquile su vientre, cuando se compra a la mujer para obtener su vientre y para que ella geste a la criatura. Perdón por tanto ruido, pero es que es de día y vivo junto a una carretera, bueno, una calle muy transitada. Esto me suena muchísimo al cuento de la criada, no sé si han visto esta serie, pero está muy buena. Obviamente ahí es más que alquilar un vientre, prácticamente están esclavizando mujeres, pero está muy interesante muy interesante, mi palabra de hoy es interesante, pero está muy chido esa serie, por favor chequenla, ya he hablado de ella. ¿Qué más hay? Tengo aquí mis anotaciones. Está, bueno, claro, las opiniones sobre el caso de la manada, que fue un caso conocidísimo en España y en varias partes del mundo porque fue un escandalazo terrible, donde pues un grupo de hombres en una que se hace llamar la manada, de ahí el nombre del caso, en un portal, un portalito que había en la calle, frente de una casa, violan a una muchacha, incluso le toman fotos y todo, y entonces cuando está el juicio, se hacen se critica muchísimo a la víctima porque la víctima intenta salir a divertirse, olvidarse un poquito de todo lo que está pasando. Entonces dicen, no, un momento, no debe ser víctima porque no está actuando toda traumatizada y toda mal y no está llorando todo el tiempo, ¿no? Entonces, así como cosas estúpidas que parece que la prensa incluso empieza a no creerle y entonces se arma todo un despapalle en España porque salen las mujeres a decir, hermana, nosotras somos tu manada y nosotras sí te creemos, porque parece que la están minimizando las cosas, porque me parece que algunos de la manada eran, no sé si militares o policías o algo así, o ex policías, no recuerdo ahora, pero cuando se da ¿cómo se dice? Cuando se da bueno, cuando ya se dice cuántos años van a pasar en cárcel y todo eso, la acusación no es por violación, sino es por otra cosa que más bien pareciera un eufemismo, ¿no? Entonces, obviamente eso desató más indignación todavía. Bueno, el chiste es que este rollo de la manada también está muy tratado aquí, se habla mucho de ello y de cómo, pues, las autoridades protegen esta visión como patriarcal. ¿Qué más anoté? Pues sí, se habla de feminismo e ideología política. Entonces, como todos los políticos salen a decir, sí, yo estoy con la mujer y sí, nosotros creemos en la mujer y creemos en la igualdad y creemos en esto y creemos en el otro, y luego en la práctica no pasa nada. Luego
Las diferencias laborales entre hombres y mujeres obviamente se tratan. Claramente mucha gente dice, no, eso ya está solucionado, hay mujeres que ganan muchísimo más que yo, etcétera, etcétera. No, espérenme, todavía no está solucionado, tanto que sigue habiendo estas terminologías como el techo de cristal, que es algo contra lo que las mujeres siempre tocan. Tú vas a ser, puedes incluso llegar a ser gerente, pero no vas a ser jefe. Vas a hacer esto, pero no vas a llegar hasta allá arriba, no se puede. También, pues la gran mayoría de estos problemas es por maternidad, porque si es una mujer en una edad que puede llegar a ser madre, pues prefieren no contratarla y etcétera, etcétera, ¿no? También se dan ahí cifras porque hay desigualdad en los salarios, aunque sea el mismo puesto, aunque la gente siga diciendo, no, eso ya no pasa. Eso pasa en la mayoría de los países. También hay una cosa que se llama suelo pegajoso. Yo no había oído ese término, pero pues sí, mucha gente lo tiene, desde luego muchas mujeres que son gente que en sus trabajos no pueden ni levantarse, que prácticamente está ganando lo justo para vivir o sobrevivir día a día y no puede levantarse porque no puede ahorrar un poquito para el día siguiente ni nada, ¿no? Es día a día sobrevivir. Entonces aquí, ay, todo se movió, sorry. Entonces aquí se hace una reflexión muy interesante observando a la mujer como una clase económica y social en sí misma. Si lo piensan, está bastante, pues sí, es complejo, pero es como muy certero, porque las mujeres, muy certero por las mujeres en España. Sin embargo, me quedé pensando, espérense un momento. Quería decir que es cierto eso, al menos en las mujeres en España, y que recordemos que el documental es español, pero, por ejemplo, con las mujeres en Latinoamérica, quizá no sea tan cierto. ¿Cómo denominarla como una clase económica cuando hay mujeres que tienen mucho y hay otras que, como hablábamos de las zonas indígenas y esto, y ni siquiera los círculos de pobreza alrededor de las ciudades, que están jodidísimos? Entonces es todavía más complejo en ciertos lugares, ¿no? Se habla también del problema del lenguaje feminista. Se acusa a la RAE de ser, pues, ¿cómo diría? Patriarcal, conservadurista, etcétera, etcétera. Se habla también de la gente, de las mujeres que de hecho están en la RAE y han estado en la RAE. Me gusta, por ejemplo, que hay una parte cerca del principio en donde se dice, si buscas referentes de tal cosa, te ponen a un hombre. Si buscas un referente de tal otra cosa, te ponen a otro hombre. Y eso ya no es más que costumbre, porque existieron un montón de mujeres, han existido, que han hecho tal y cual y tal cosa, y entonces te empiezan a poner un montón de referentes femeninos que son ingenieros, escritores, etcétera, 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 ¿no? Y miren, yo lo dije en masculino, pero bueno, ingenieras, escritoras y etcétera, etcétera. Y bueno, hay otra cosa que quería decir que se me hizo muy importante en... ¿Quién sabe qué quería decir, Mis notas, como yo misma y como llevo mi vida y como todo, es un desorden total. Pero bueno. Ya. Hay una frase que se dice en este documental que es: si el año pasado hubieran matado 109 taxistas, el país se habría colapsado. Bueno, ojalá no pase eso en España, pero aquí en México han matado, y refiriéndose a que mataron ese año a 109 mujeres,
y pues nadie hizo nada. Pues aquí en México han matado un chingo de periodistas, hablando específicamente de un grupo, y pues se intentan crear protocolos y todo, pero realmente no se está llegando a nada. Aquí en México se han matado miles de mujeres, cientos de mujeres en el año, y no se está llegando a nada. Se intentan crear protocolos y cosas y bla, 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 y al final no se llega a nada. Entonces está, pues no sé, esta idea de que si matan a 100 personas de cierto tipo específico, pues el país se va a levantar, pues tampoco es tan cierto. Al menos en mi experiencia, en mi país, en el que aguantamos un chingo, porque la verdad es que nos han matado un chingo y seguimos aguantando. Por todas estas reflexiones que se logran hacer, yo les recomiendo What the Fuck is Going On, qué coño está pasando. Si es un documental, son varias entrevistas, pero me parece que está muy fluido, me parece que no aburre. Me parece que no es muy largo, espérense. Estoy abriendo Netflix, sí, aquí está. De hecho está entre los... En la lista de agregados recientemente lo encuentran, y dura 1 hora y 26 minutos. Es un documental de este año 2019, entonces ahí les dejo la recomendación del día de hoy. Espero no haberlos aburrido, cansado, chocado, bla, bla, bla. Yo fui Cassandra, por favor denle like, suscríbanse para más recomendaciones loquillas. No siempre recomiendo documentales, también recomiendo telenovelas extranjeras y otras cosas muy locas. No, tranquilos, también películas y series vemos aquí. Y pues denle like, suscríbanse, please, compartan esto o díganle a todos por qué tienen que ver What the Fuck is Going On. Y yo me despido, nos vemos mañana en una recomendación literaria. Bye.